Buenos días a todos. Siento calor a pesar del frío, por el amor de Dios. Amén, amén. Saludo también a todos los que están presentes por medio de de YouTube. Saludos a los hermanos que tal vez no pudieron venir por alguna razón. Y bueno, Dios los bendiga. Y quisiera, antes de empezar, hacer una pequeña oración. Ahí donde estén, cierren sus bellos ojitos. Bendito Padre Celestial, Dios de paz, que tú eres fiel y eterno. Por favor, guíame en esta prédica de tu palabra. Y cada uno de mis hermanos que escuche este mensaje, lo atesore en el fondo de su corazón, la guarde en su memoria y transforme su vida. Te pido, mi Padre Celestial, que nada nos impida recibir este mensaje. Dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, todo lo que nos aleja de Dios. Oh Dios, te dejamos nuestros problemas, nuestras enfermedades, que todo esté de acuerdo a tu voluntad. Señor, oro esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén, y amén. El tema de la prédica del día de hoy es de la desesperación a la esperanza. Transformación a través del amor de Dios. Si nosotros revisamos la historia, podemos ver que Dios ha hablado a su pueblo a través de profetas como Isaías, como Jeremías, y vemos que Dios ha cumplido sus promesas al encarnarse en su Hijo Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en los evangelios. Leamos la Biblia. Ahí vamos a ver todo esto. Y Dios siempre ha ofrecido esperanza y ha ofrecido la redención por medio de su palabra. Hoy vamos a explorar cómo el amor de Dios nos guía desde una perspectiva de un estado de desesperación hacia la esperanza y la transformación. Es importante indicar que en esta ocasión voy a usar versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. En este caso he usado los libros de Isaías, Jeremías, Mateo, Hebreos, Romanos, Juan y Filipenses. Estos libros nos ayudan a plantear el estado de desesperación de su pueblo y el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de Cristo. Podemos decir que en general, a través de la Biblia, Dios nos guía por medio de su amor y promesas para llegar a tener un futuro mejor, cambiando nuestras vidas desde la desesperanza hacia la esperanza, desde la desesperación a la esperanza. Por ejemplo, si nosotros abrimos el libro de Isaías y vemos que nos relata sobre una época de desafíos y cambios en la antigua tierra de Israel, donde se escuchaba la voz de Isaías, quien era muy apasionado y era visionario. Sus palabras eran como un destello de luz en medio de la oscuridad, llamando al pueblo de Israel a la justicia y a la obediencia. Esto ocurrió hace unos 2800 años atrás aproximadamente, muchos años. Isaías redarguía de pecado al pueblo de Israel y proclamaba esperanza de igual medida. Isaías vaticinó la caída de varios imperios, como el de Asiria y Babilonia, y vaticinó también su devastación, que vendría como consecuencia de la desobediencia del pueblo. Al mismo tiempo, Isaías habló de un futuro radiante, donde las espadas
se transformarían en arados y las naciones se reunirían en paz. En medio de un mensaje de interpelación y además de ser profético, Isaías presentó visiones asombrosas del Mesías que vendría. Habló de un siervo sufriente, uno que llevaría sobre sí las iniquidades de todos, los pecados de todos, y sería herido por nuestra maldad. Aunque parecía ser despreciado y desechado, sería el camino hacia el perdón de los pecados, hacia la redención. Isaías profetizó la vida de Jesús y nos entregó el plan perfecto de Dios en la tierra. Y si nosotros abrimos el libro de Jeremías y vemos que tiene algo en común con el libro de Isaías, fue escrito en un tiempo de decadencia espiritual. Había decadencia en el pueblo de Dios. La voz de Jeremías también resonaba en unos días donde en Judá se sentía la decadencia espiritual y moral del pueblo. Jeremías era un profeta con un corazón roto por su pueblo al ver el pecado, y entregaba un mensaje de advertencia y al mismo tiempo de esperanza. Esto ocurrió 2600 años atrás aproximadamente. Jeremías se levantó en una tierra donde la idolatría y la injusticia reinaban. Su voz resonaba como un eco en el desierto, llamando a la gente a arrepentirse y volverse a Dios. A pesar de enfrentarse con el rechazo y persecución, Jeremías no se cansó de entregar el mensaje al pueblo de Dios. Lágrimas de tristeza llenaban los ojos de Jeremías mientras profetizaba sobre la destrucción de Jerusalén. Eso debido a la desobediencia de su pueblo. Sin embargo, en medio de sus lamentos, también compartió un mensaje de esperanza, donde Dios prometió un nuevo pacto, uno inscrito en el corazón de las personas, un camino hacia la restauración y la renovación espiritual. Jeremías sirvió como un recordatorio de que incluso en momentos más oscuros, el amor y la misericordia de Dios son reales. A pesar de la adversidad, Jeremías confió en que la fidelidad de Dios prevalecería y que a través del arrepentimiento y el retorno a Dios habría esperanza para el futuro. Imagínense que incluso hoy hay similitudes en lo que pasa en nuestra sociedad con lo que pasaba en los tiempos de Isaías y Jeremías, 2600, 2800 años atrás. Hay muchas cosas que ocurren en nuestros tiempos que son muy similares, aunque los tiempos son diferentes, tal vez las circunstancias son diferentes. Hay muchas cosas similares, como por ejemplo el alejamiento de los valores espirituales. Al igual que en los tiempos de Jeremías e Isaías, en la actualidad también se observa un alejamiento de los valores espirituales y religiosos. Y esto es en todo el mundo. Vemos aumento de la secularización, vemos el aumento del materialismo, del egoísmo, del hedonismo. También hay algo similar y vemos la injusticia y opresión. Jeremías e Isaías denunciaban la injusticia social, la opresión de los pueblos y la vulneración de sus sociedades. Hoy en día también persisten problemas de desigualdad, de explotación, de discriminación en muchas áreas. Y esto se ve en Chile también. Existe una gran brecha entre los más pobres y los más ricos. Y eso va creciendo.
no solo en Chile, sino también en todo el mundo. También se ve la necesidad de arrepentimiento y transformación. Los profetas de Jeremías e Isaías instaron al arrepentimiento y al cambio de corazón. En la actualidad también nosotros tenemos un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conciencia de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente en general. También hay un llamado al cambio del comportamiento, hábitos perjudiciales del hombre, como el consumismo, como el alcoholismo, como las adicciones. También es similar en la falsedad y la manipulación. Jeremías e Isaías confrontaban la influencia de los líderes y profetas falsos que difundían mensajes engañosos. Y en el mundo actual, las noticias falsas y la manipulación mediática pueden influir en la percepción pública. Eso puede influir incluso en el cambio injusto de gobiernos, influye en la manipulación de la mente de las personas, de nuestros niños. Se puede decir que el que gobierna las comunicaciones es quien gobierna realmente. También en las épocas de los profetas Isaías y Jeremías, habían los desafíos políticos y sociales. Al igual que en la actualidad, hay tensiones políticas, hay guerras, hay conflictos, problemas globales que requieren reflexión y acción, como por ejemplo la corrupción que vemos y la delincuencia. Y por qué no decir la igualdad de género. También en esos tiempos existía la necesidad de esperanza. A pesar de las dificultades, tanto Jeremías como Isaías ofrecieron mensajes de esperanza y consuelo para su pueblo. Nosotros, su iglesia, la iglesia de Dios, nosotros los cristianos, somos llamados a entregar esperanza y consuelo donde estemos. Estamos en tiempos de desesperanza y nuestro mensaje entrega esperanza. Al igual que antes, también Jeremías y Isaías tenían el compromiso con la justicia. Y en la actualidad también hay un llamado a tener valores éticos y morales con el trato con los demás y tratar de construir una sociedad más justa, una sociedad santa. Todos nosotros queremos un mundo justo. No solo los cristianos, también los que no son cristianos quieren tener un mundo justo. Pero la injusticia en nuestros tiempos se ha vuelto más relativa, más lenta, en algún caso perjudicial, se distorsiona, a pesar de que tenemos grandes avances tecnológicos. Estos paralelismos de la antigüedad y de nuestros tiempos demuestran que a pesar que pasa el tiempo, a pesar de que hay diferencias en el tiempo, hay diferencias culturales, los temas de espiritualidad, temas de justicia, de transformación y de esperanza son preocupaciones humanas que trascienden épocas. La búsqueda de un mundo mejor y la reflexión sobre cómo vivir de manera santa y sana, auténtica y responsable son preocupaciones compartidas en todas las épocas. Todo lo que vimos ahora es una evidencia de que los problemas sociales causados por el pecado trascienden épocas. Eso quiere decir que los problemas sociales son similares en la antigüedad como en la actualidad. Vemos que el ser humano no ha cambiado.
A pesar del desarrollo de la ciencia, a pesar del desarrollo de la tecnología, parece al revés. Seguramente la condición en la que vivían las personas en tiempos de Isaías y Jeremías producían maldad por causa del pecado. Esto generaba desesperación y consecuentemente las emociones destructivas estaban presentes en las personas. Esas emociones destructivas ayudaban a desarrollar sentimientos destructivos y luego eso generaba hábitos destructivos y todo eso ocasionaba posiblemente enfermedades mentales, problemas sociales. Todo está interrelacionado, partiendo desde el pecado hasta llegar a problemas sociales y personales. Y esto lo vemos en este mundo caído. Podemos estar seguros que muchas de las enfermedades mentales y problemas sociales de la antigüedad tendrían alguna similitud con lo que ocurre en la actualidad, incluso en Chile y como en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Chile, las enfermedades mentales más comunes son la depresión, son los trastornos de ansiedad, la adicción al alcohol y a las drogas, los trastornos de alimentación e incluso el suicidio. ¿Ustedes creen que antes tenían problemas similares a los de hoy? Yo pienso que sí. Algunas de las causas de las enfermedades mentales son relacionadas a factores varios, genéticos, neurológicos, neurobiológicos, ambientales, psicológicos, sociales, culturales, de abuso de sustancias, espirituales y otros. En la actualidad existen varias formas de batallar con las enfermedades mentales y sus causas por medio de especialistas como nuestros amigos psicólogos, psiquiatras. La ciencia ha avanzado en muchas esferas y ha desarrollado incluso medicamentos que ayudan en algunas de esas enfermedades, lo que no ocurría antes. Pero no siempre se logra encontrar la forma de cambiar la situación de las personas. En muchos casos se necesita un enfoque multifacético y holístico. Nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de usar el amor. El amor para poder batallar con la desesperación de las personas. Dios a nosotros nos ha dado todo para que busquemos la forma de cambiar la situación de las personas que sufren. La Biblia contiene mucha sabiduría y nos enseña cómo luchar con algunas de esas causas de esas enfermedades mentales. Algunas de esas causas de las enfermedades mentales son las emociones y sentimientos destructivos. Si se analizan ustedes, verán y encontrarán que tienen emociones. Tal vez se han dado cuenta de que algunas de esas emociones son destructivas o tal vez algunos sentimientos son destructivos para sus vidas. Piensen, quisiera que piensen, ¿han encontrado ustedes alguna vez qué emociones destructivas están en sus vidas? ¿Qué sentimientos destructivos están en sus vidas? Piensen un poco. ¿Qué emociones o sentimientos destructivos están en sus vidas? Es importante indicar que las emociones y los sentimientos a menudo se utilizan indistintamente, pero en realidad tienen diferencias. Las emociones son respuestas automáticas biológicas a estímulos internos o externos. Son reacciones más instintivas y físicas que ocurren en el cuerpo como parte de la respuesta al entorno. Las respuestas, o en este caso las emociones, suelen ser rápidas y a menudo se desencadenan por situaciones específicas. Ejemplos de emociones son la ira, son el miedo, son la tristeza,
la felicidad, la sorpresa. En cambio, los sentimientos son interpretaciones subjetivas de las emociones. Son la manera en que una persona muestra y describe sus emociones internas. Algunos de los ejemplos incluyen la culpa, la vergüenza, el amor es una emoción, es un sentimiento, la gratitud, la satisfacción. Es importante saber que hay algunas de esas emociones y sentimientos que pueden ser destructivos en nuestras vidas. Y es primordial que las detectemos y las sepamos sanarlas o transformarlas. Enfoquémonos ahora en estas emociones y sentimientos destructivos que tanto daño nos hacen. Descubramos cuáles son esas emociones y sentimientos. Y así, de esa forma, podemos detectar qué es lo que nos está dañando en nuestras vidas. Y así al descubrir esto, podemos nosotros transformar nuestras vidas. Cambiar de una vida de desesperanza a tener esperanza. Las emociones destructivas son esas respuestas emocionales que nos pueden tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Puede tener un impacto negativo en nuestras relaciones, en el bienestar en general. Estas emociones pueden ser intensas, pueden ser perjudiciales si no sabemos gestionarlas adecuadamente. Algunas de esas emociones destructivas son la ira. ¿Cuántos no han tenido alguna vez esa emoción? El odio, o la envidia, o los celos, o el rencor, o la tristeza profunda, o el miedo excesivo, la desesperanza, la culpa excesiva, el arrepentimiento paralizante, la ansiedad crónica, la amargura, la hostilidad y otros. Por otro lado, los sentimientos destructivos son interpretaciones subjetivas de las emociones que también tienen un impacto negativo en la salud y el impacto en el bienestar y en todo, en nuestras relaciones que nosotros tenemos. Estos se originan a menudo en respuesta a las emociones negativas o destructivas. Algunos ejemplos son el resentimiento, el desprecio, la inseguridad, la autocompasión destructiva, el autosabotaje, el aislamiento, el cinismo, el desdén de uno mismo o el perfeccionismo destructivo, la amargura, la indiferencia, la autopiedad, y hay otros más. Estos pueden ser paralizantes en nuestras vidas, pueden afectar en nuestras relaciones, pueden contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, tales como la ansiedad y la depresión. Reconocer y abordar estos sentimientos es esencial para poder tener un mayor bienestar. El autoconocimiento, es decir, conocerse a uno mismo. La autocompasión, amarse a sí mismo, y la búsqueda de apoyo pueden ayudar a enfrentar y superar estos sentimientos destructivos. Es verdad que ha habido un gran desarrollo de la ciencia y se han descubierto, como les decía, medicamentos, y también hay cosas que por uno mismo no puede resolver, sino también son necesarios especialistas como psicólogos, como psiquiatras, para ayudarnos a sobrellevar en algún caso
estos problemas. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de ataques demoníacos, causando enfermedades mentales y otras situaciones. Y eso lo podemos ver en la misma Biblia. Y estos ataques pueden ser repelidos por los cristianos, por el poder de Dios. Los cristianos tenemos algo más para batallar las enfermedades mentales y las emociones y los sentimientos destructivos. Esto es nuestra fe, nuestra fe. Por medio de nuestra fe, que es el don de Dios, que es el regalo de Dios, también podemos cambiar nuestras vidas según la voluntad de Dios. Nunca olvidemos que Dios puede transformar y sanar nuestras vidas. Tenemos que creer. Ahora veamos cómo Dios nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas por fe, usando su palabra. Para eso he desarrollado 7 pasos para la transformación. El primer paso: Dios nos hace una promesa de esperanza en medio de la adversidad, en medio de la desesperación. Eso está en Jeremías 29:11. Dios nos dice ahí: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios nos asegura que tiene planes de bienestar y esperanza para nosotros. Y si vemos en Isaías capítulo 23, versículo 2, Dios nos promete lo siguiente: aunque tengas grandes problemas, nos dice, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Isaías nos muestra cómo en medio de las aguas turbulentas, en medio del fuego, en medio de la desesperación, Dios nos acompaña y nos sostiene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer en las promesas de Dios y debemos buscar la transformación de nuestras emociones y pensamientos que nos dañan. Ya les dije que analicen tal vez qué pensamientos, qué emociones destructivas hay en su vida. Tal vez está la ira, tal vez está el odio, tal vez la envidia, los celos, el rencor, la tristeza profunda, el miedo excesivo, la culpa excesiva, la ansiedad. Tal vez está la amargura o tal vez la hostilidad. Dios puede cambiar todas las emociones y pensamientos destructivos que tenemos. Pero en algunos casos tenemos que ser realistas y tenemos que apoyarnos en psicólogos y psiquiatras. Esto si solos no podemos lograr. Ojalá se pueda encontrar un especialista cristiano que nos pueda ayudar. Dios nos provee incluso de personas, tal vez consejeros, un amigo, un mentor o un pastor que nos puede ayudar. Es necesario que para que los milagros ocurran, los milagros de transformación ocurran, es que nosotros también necesitamos hacer de nuestra parte. Nosotros necesitamos hacer también de nuestra parte. El segundo paso es: Dios transforma nuestras emociones destructivas o pensamientos destructivos. Quisiera que leamos Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice la palabra: no se preocupen por nada, más bien oren y pídale a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz
esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. El amor de Dios nos llama a confiar en Él y a encontrar su paz a través de la oración. En todos estos pasajes estoy usando la Biblia en traducción actual, por si acaso. Si leemos Isaías capítulo 26, versículo 3, la palabra nos dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Isaías nos recuerda que aquellos cuyas mentes están en Dios, que tienen fe en Él, encontrarán la perfecta paz. ¿Le crees a Dios? ¿Tienes fe en Él? ¿Lograste tener esa paz en tu vida? Dios nos garantiza que cambiaremos nuestra mente, cambiaremos nuestras emociones destructivas para que se vuelvan constructivas si le creemos. Si tenemos fe en Dios, Dios quiere que vivamos en paz, con esa paz que solo Dios nos da. El tercer paso es: Dios también nos garantiza la transformación continua en nuestras vidas. Si leemos Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra nos muestra cómo actúa Dios en nuestras vidas. Su palabra dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro de que la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Dios comenzó una obra en nosotros y la completará. Dios cumple sus promesas. Y si leemos Isaías capítulo 45, versículo 10, Dios nos dice lo siguiente. Nos dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Isaías nos da ánimo al recordarnos que Dios nos sostiene y nos fortalece. Dios no nos dejará solos. Lo que Dios empezó, lo terminará. Nosotros tenemos que tener solo fe, creerle. Cada una de nuestras emociones destructivas se irán transformando poco a poco porque Dios está con nosotros. Dios nos da su fuerza y su ayuda para nosotros, para que nosotros podamos lograr la victoria, y así nos transformamos de tal forma que llegamos a ser como Cristo. Amén. El siguiente paso es: Dios conecta su promesa con nuestra transformación. Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 28, que Dios tiene preparado un plan para nosotros. Dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. El amor de Dios trabaja en conjunto con todas las cosas para nuestro bien. Todo, incluso algo malo que aparente ser para nosotros algo malo, al final es para nuestro bien. En esto tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar la voluntad de Dios en los tiempos de Dios, en el Kairos. En Isaías capítulo 54, versículo 10, Dios nos hace una promesa: las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado
y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de ti. Isaías nos dice que los montes pueden ser removidos, destruidos, pero el amor de Dios no nos abandonará nunca. Dios nos promete estar siempre con nosotros mientras ocurra la transformación de nuestras vidas. Dios siempre estará a nuestro lado, pase lo que pase. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. El ser humano no se merece tanto amor de Dios, pero Dios nos tiene mucha misericordia. ¿Y sabes qué hizo más Dios por nosotros? Para demostrarnos su gran amor, es el quinto paso. Dios se encarnó en Cristo. Es la demostración de Dios, de su gran amor. Es la gran demostración de su gran amor. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, donde Jesucristo nos dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Juan nos revela que Dios nos amó al punto de dar a su hijo. ¿Quién puede dar a su hijo? Para que nosotros podamos tener vida eterna, para librarnos del mal. Solo Dios puede amar de esa forma. A pesar de cómo somos los humanos somos pecadores. Dios tiene tanta misericordia de nosotros, a pesar de que hacemos maldad. Y esto también lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Pablo en Romanos enfatiza que Dios demostró su amor al morir por nosotros. ¿Quién puede morir por otro? Y por alguien malo. Dios se humilló por nosotros, por amor. Se hizo carne. Dios nos ha demostrado su amor al encarnarse en Cristo y al morir por nosotros en la cruz. Y así nos ha dado una vida eterna. Nosotros los cristianos debíamos estar felices. Dios nos ama tanto. Y además cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestra condición pecaminosa cambia, porque el Espíritu Santo entra en nuestras vidas a limpiarnos de todo pecado. Luego, cuando vivimos en Cristo, nosotros tenemos el ejemplo de la transformación de Cristo como humano, que vivió en la tierra, quien sufrió todo dolor, sufrió toda traición y fue humillado como el último de la tierra. El entender y creer todo lo que hizo Dios por nosotros es la llave para que todas las promesas de Dios surtan efecto y tengamos el cambio en nuestras vidas. Tenemos que creer, entender lo que Dios hizo por nosotros. El sexto paso: Dios nos entregó el modelo de transformación en Cristo. Si revisamos Mateo y los otros evangelios, vemos a Jesús, que es el cumplimiento de las promesas del perdón de pecados, de la redención y el cumplimiento de la esperanza que Dios da para nosotros. También Jesús nos enseña
a llevar nuestra propia cruz. Nos enseña a seguir sus pasos. También Jesucristo nos enseña a amar y nos ha entregado el mandamiento más importante para nuestras vidas, que es la clave para encontrar la verdadera paz. Esto está en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, donde dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice: cada uno debe amar a su prójimo como ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Dios, por medio de Jesucristo, nos muestra que lo primero es el amor. Amando al Padre sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. El amor es la clave de la sanación de muchas de las emociones y pensamientos destructivos. El amor es reflejado en la compasión por otros, en la compasión por nosotros mismos, como Dios tuvo esa gran compasión por nosotros al sacrificarse a sí mismo por nosotros. La compasión es el amor de Dios en acción. Nosotros también podemos hacer eso. Haciendo compasión, podemos sanar muchas heridas. El séptimo paso es: Dios nos entregó al sumo sacerdote para escucharnos y ayudarnos. Si leemos en Hebreos, el autor nos muestra cómo Jesús, a través de su gran amor, se convierte en nuestro sumo sacerdote y mediador. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo como sumo sacerdote, quien al mismo tiempo nos perdona, nos transforma, nos da la esperanza en todo. Y por otro lado, Jesucristo está como mediador por nosotros en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Ahora nuestras oraciones son escuchadas por el Padre. Por eso son posibles los milagros de transformación en nuestras vidas. Es importante decir que la transformación en nuestras vidas solo ocurre si tenemos fe en Dios. Si nosotros logramos ser limpios de pecado al arrepentirnos de toda nuestra maldad, al pedir perdón sinceramente de nuestra maldad a nuestro Creador, la transformación va a ocurrir al creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Va a ocurrir al creer que Dios tiene el control total de nuestras vidas. La transformación en nuestras vidas ocurrirá si le creemos a Dios todas sus promesas. Va a ocurrir si amamos a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y les pregunto a ustedes, ¿tú le crees todas las promesas a Dios? ¿Tú crees que estás limpio de pecado? Bueno, si no, arrepiéntete de todo lo malo que hiciste y pídele perdón de tus pecados. Dios nos escucha. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor y que murió por tus pecados y nos dio vida eterna? Creemos. ¿Tú crees que Dios tiene el control total de tu vida?
¿Tienes paz? ¿Esa paz de Dios en tu vida? ¿Tú descubriste esa emoción destructiva o ese sentimiento destructivo que hay en tu vida? ¿Tú sabes qué sentimiento destructivo anda constantemente molestando? ¿O sabes qué hábito destructivo tienes? ¿Sabes amar? ¿Amas a Dios primero? ¿Te amas? ¿Te amas? ¿Tienes compasión por tu prójimo? ¿Te conoces a ti mismo? Dios sabe lo que tú crees. Él sabe si tú crees en las promesas de Dios. Dios sabe si verdaderamente te has arrepentido de los pecados que hiciste en tu vida, de todo lo malo que has hecho. Dios sabe todo. Dios sabe esa tu solicitud de perdón, si es sincera y si es verdadera. Dios sabe si tú crees en Jesucristo. Dios sabe si tú crees de que tienes vida eterna. Él sabe si te has rendido a Él, si le has dado el control de tu vida. Dios conoce tu situación. Él sabe por qué tienes tus problemas. Él sabe por qué no tienes la paz en tu corazón. Dios sabe si sabes amar o no. Si sabes amarte a ti mismo, si sabes amar a Dios sobre todo. Dios sabe si tú amas a tu vecino, a tu enemigo. Dios conoce cada una de tus emociones, conoce cada uno de tus pensamientos. Él sabe, entiende todo lo que tú tienes. Él conoce cada hábito. Nunca olvidemos que para que los cambios ocurran en nuestras vidas, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y nosotros tenemos que amar verdaderamente. Dios sabe todo. El Espíritu de Dios está acá, en medio de nosotros. Está en nuestros corazones, en su corazón. Por eso, pídele que necesitas cambiar ese estado de desesperación, eso es lo que te molesta, para poder tener esa esperanza viva que te da esa paz que solo Dios da. Dios conoce esa emoción, ese sentimiento destructivo para tu vida. Conoce esos malos hábitos. Entrégalos a nuestro Creador. Entrégalos todo. Dios nos sanará de todo. Nos sanará de toda emoción, de todo sentimiento destructivo, de todo hábito. Hoy podemos decir que tendremos paz de Dios. Ahí donde estén, quisiera que cierren sus ojitos y vamos a orar. Vamos a orar. Si alguien quiere venir al altar, está bienvenido. Perdón. Gracias, Señor Todopoderoso, por esta gran oportunidad de entregar tu palabra hoy. Mi Dios, que todo lo sabes, mi Dios omnisciente, sabes que estás aquí, sabemos, Señor, todo, que tú estás acá, en medio de nosotros. Tú sabes cómo estamos, Señor, porque estás en nosotros. Tal vez hay desesperación en el corazón de alguno de nosotros, o tal vez hay un problema de dependencia al alcohol, o tal vez a otra sustancia, o a otra cosa, o tiene problemas de depresión, o hay angustia, o hay dolor, hay desesperanza, o ansiedad, angustia, tal vez rencor, odio, miedo, tal vez tiene falta de perdón, o tiene sentimiento de culpa. Sabemos muy bien, Dios, que nuestro amado, tú, Todopoderoso, todo lo puedes sanar.
Yo sé que nos das oportunidades, Señor, para poder encontrar ese camino de sanación. Tal vez es alguien, algún especialista, un amigo, un pastor que nos puede ayudar. Mi Dios, ayúdanos a tomar las decisiones correctas y que seas todo según tu voluntad. Señor, quiero que tú gobiernes nuestras vidas. Gobierna nuestras decisiones. Hoy, Señor, te pedimos que cambies nuestro estado de desesperación a un estado de esperanza que nos haces tener para vivir y disfrutar de todo lo que nos has dado, Señor. Queremos disfrutar esta vida, disfrutar todo lo que nos has dado. Hoy te pedimos que tomes contigo esas emociones, esos sentimientos destructivos de nuestras vidas. Hoy queremos cambiar nuestros malos hábitos que nos hacen mucho daño y no nos permiten crecer espiritualmente y tener una vida feliz. Dios Todopoderoso, hoy queremos creerte. Queremos creer todas tus promesas, cada una de ellas. Hoy queremos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor. Te creemos. Hoy, Señor, nos arrepentimos de las malas decisiones y los pecados, errores que hicimos a lo largo de nuestra vida. Amado Dios, te pedimos que nos perdones de toda maldad, de todo, Señor. Te suplicamos que nos limpies de todo pecado y culpa. Hoy estamos verdaderamente arrepentidos de toda maldad. Hoy decido creer en Jesucristo. Decido creer de que tengo la salvación, que tengo la vida eterna. Hoy decidimos seguir a Cristo. Hoy confirmo esta creencia. Te entregamos, oh Dios, el control de nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo y sea tu Espíritu Santo que nos guíe y gobierne nuestras vidas cada día. Mi amado Dios, tú conoces nuestra situación. Sabes por qué no tenemos tu paz maravillosa. Hoy te pedimos que cambies y transformes nuestras vidas para salir de la desesperación a la esperanza, para que cambiemos de estar muertos en el espíritu a vivir eternamente. Hoy queremos esa paz que solo tú das. Dios amado, Dios de promesas que siempre cumples. Hoy creemos en tus promesas, en cada una de ellas. Sé que nos cuidas, sé que nos amas. Sabemos que estaremos bien, sabemos que nos depara un futuro de bienestar. Sabemos que siempre estarás en control de nuestras vidas, porque nos amas y siempre cumples tus promesas. Dios amoroso, guíanos a seguir esos pasos que nuestro Señor Jesucristo ha dado. Ayúdanos a llevar nuestra cruz. Señor, tú tienes planeado algo lindo para nosotros, a pesar que puede ser que sea difícil este camino, pero ayúdanos, Señor. Hoy queremos amar verdaderamente, amar primero, Señor, amarte a ti primero, amarte. Queremos amar a nuestro prójimo, tener compasión. Queremos amarnos a nosotros mismos, tener compasión, Señor, por nosotros mismos. Señor, enséñanos a tener esa compasión que tuviste por nosotros. Oh Dios, hoy, Señor, sabemos que nos estás escuchando nuestras oraciones, porque nuestro Señor Jesucristo está al lado del Dios Padre, está intercediendo por todos nosotros. Señor, tenemos esa esperanza viva que transforma nuestras vidas.
y de los que nos rodean. Amado Dios, Dios de paz, hoy creemos que cambias nuestras vidas. Hoy creemos que tú nos entregas esa paz que solo tú das. Paz que abundará en el corazón de cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias Señor. Todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Gracias.